Listo, vamos a orar para comenzar entonces. Oremos, Señor, gracias por todo lo que nos permites disfrutar, porque nos permites compartir tu palabra, nos permites estudiar de tu palabra, nos permites aprender. Y gracias, Señor, porque cada vez que abrimos tu palabra nos tienes grandes lecciones y pues que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio, Señor, de estos dos capítulos y que podamos seguir aprendiendo grandes lecciones de ti. Así que dejamos todo en tus manos porque te lo rogamos en Jesús. Amén. Bueno, vamos con el capítulo 27 y 28 de Génesis. Entonces alisten ahí sus Biblias y pues vamos a hacer primero el repaso de qué del hebreo. Si pudieran hacer el ejercicio, no lo sé, pero bueno, vamos a ver otra letra, mm, que es la letra Ain o Ain, sí, Ain se llama. Ayin a veces le dicen, pero pues Ain. Es una letra muda igual que la Aleph. No sé si recuerdan la Aleph, que es la primera letra del alefeto. Entonces, esta letra también es muda, ¿sí? No se usa para, si ustedes van a escribir, digamos, su nombre, si su nombre empieza por vocal, no se escribe con esta. Cuando van a escribir una vocal, empiecen con la Aleph. Digamos, en mi caso, mi nombre, pues iría con el Aleph y le coloco los punticos respectivos para que sea la E. Entonces, eso es para tener en cuenta que esta no es una letra inicial, para empezar, sino intermedio. Significa ojo y pues es sencillo porque es como una mano, cuando ustedes se señalan con los dos dedos los ojos, la letra se parece a una mano señalando los dos ojos, entonces significa ojo, vale 70 cuando se escribe numéricamente, entonces es el valor de 70 y es la letra número 16 del alfabeto o el alefeto. Son 22 letras en total para que tengan en cuenta del alefeto y pues ya prácticamente hemos visto, creo que 14, entonces son pocas las que faltan, ¿sí? Entonces aquí hay un resumen de todas las letras, así como rápidamente. La muda, que esta es la alef, con esta sí comenzamos, entonces para que los que empiecen con vocal sus nombres, entonces con esta es la letra de comenzar, ¿sí? Y la que vimos ahorita, que también es la AIN, también es una letra muda. Entonces, estas dos letras solamente tienen sonido cuando las acompaña una vocal, ¿sí? Entonces, estas dos, la Aleph, está acá, y la AIN, que es esta que acabamos de ver hoy. Algunas otras cosas como para repasar, a ver, recordar que, digamos, esta letra y esta son letras que solamente se escriben al final de una palabra, porque es la misma, es la SADE, pero esta es la SADE al final, y esta es la MEN, y esta es la MEN al final. O sea que estas dos letras solamente se utilizan cuando van como parte final de una palabra. ¿Listo? Otra cosa especial por acá, la letra va, es muy especial. ¿Por qué? Porque si le colocamos aquí un puntico, va a ser la O, y si la colocamos aquí arriba, va a ser digo, al contrario, va a ser la O o la U según el puntico donde lo coloque, ¿sí? Porque eso es bien importante ahí. Y ya las demás letras, em, pues creo que no tienen cosas especiales. Esta es la letra más pequeña del alefeto para que la tengan ahí en cuenta. Y pues listo, eso sería como un resumen así rápido de las letricas que hemos visto. Y de igualmente de las vocales, acá lo que les decía, la O con el puntico aquí arriba y la U, si el puntico está acá con la letra, pues con la letra que está la BAT, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Pam, 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 pam. Está, listo. Ah, Listo. Entonces, voy aquí a tachar. Las vocales, recordar que miren que casi todas las que tienen rayitas son A, excepto la O, pero es poco utilizada de esta manera de escribir la O, casi no se encuentra. Entonces, generalmente cuando ustedes vean una rayita, generalmente abajo es la O, solamente en ciertos casos no. Y yo les había dejado este ejercicio, no sé si alguno lo pudo o se intentó hacerlo,
tal vez. ¿Mm? Vamos con esta palabra acá. Entonces, aquí, ¿qué dice estas dos palabras acá? Esta sílaba, digámosla acá. A ver si alguien la... Esta es una que, ¿recuerdan? Fue como la primera letra que vimos. Una B Sí, la bet. Y con la E, pues con dice B. ¿Listo? B. B. ¿Y esta cuál era? Va. Ah, no, Va. Resh. Va, re. Sí, aquí. Entonces, va es B, B, re. Entonces, bere. Esta es muda, ¿sí? Entonces ahí no decimos nada. Bere y ya está, ahí vamos. Ahora aquí, ¿qué diría? Esta letra, ¿qué diría? Sí. Sí, esta es sería sí, pero como es como una H, es como una she. Entonces sería she, como she. Y Bere, entonces ahí vamos. Bere, she. ¿Y esta cuál es? Bere, mm, she. ¿Esta cómo se pronuncia? La más chiquita, ¿se acuerdan? no, Es como una Y, es como una I, pero como hay aquí una vocal, generalmente es como un acompañante, digamos, es como tema ortográfico del hebreo, ¿sí? Que a veces se coloca esta después de una vocal. Entonces, como que no se pronuncia, pero aquí sería como si dijéramos bere, shi, porque es otra I acá, shi, pero como un poquito más larga. Y esta es la última letra del alfabeto, que es la T. Entonces dice Bereshit. Entonces vamos aquí a ponerlo. Esto es Bereshit, ¿sí? Bereshit. Entonces, el Reshit que está acá, sin el B, Reshit es el comienzo, ¿sí? Entonces, esta palabra es el nombre del libro del Génesis en hebreo. Bereshit, ¿sí? Así se pronuncia Bereshit y quiere decir en el principio, ya que este Reshit o el Rosh también quiere decir principio. Entonces aquí dice en el principio. Y bueno, no me voy a quedar aquí, pero pues todas estas letras las podríamos leer, que era el ejercicio. Y la segunda es Bara, Elohim, Et, Hashamain, que ya también la vimos esa palabra, Bet y Haret, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es? Es el primer versículo de la Biblia. Berechit bara Elohim et Hashamain bit Haaretz. Esa es el primer versículo. En el principio, bara es crear, creó. Elohim es Dios, Dios. Este es un artículo utilizado en hebreo, al igual que este, si ven que es lo mismo, solamente que este lo acompaña o una bet, ¿sí? Pero son artículos, ¿sí? En el principio creó Dios, eh, aquí es los cielos, ¿sí? Este esta EI con la A aquí, que dice ja, realmente cielo es Hashamain. Y dijo Shamain, y Hashamain es los cielos, igual que aquí. Esto es tierra, pero Aretz, Aretz es tierra, pero Aretz es la tierra, así como con la A y con la los y la. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Listo? Entonces, ese es el primer versículo del alefeto. Listo, ahí para que practiquemos un poquito y ya podamos leer algunos versículos. Ya con las letras que vimos, podríamos leer el primer versículo del Génesis. Y el libro de Génesis se llama Berechit en hebreo. Ahí para que lo tengan en cuenta, que es la primera palabra que aparece, de hecho, en el libro del Génesis. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta al respecto del hebreo? ¿Algo no les queda claro? O sea, simplemente es como cuando uno juega que cada símbolo vale un número o una letra, es casi lo mismo, sí, solamente que pues aquí lo acompañan vocales con cada letra que está ahí. Entonces igual pues ahí está el repaso que yo les he hecho, el de las vocales, y aquí pues le sumé la otra letra para que lo tengan en cuenta ahí. ¿Listo?
Vamos entonces ahora sí con el estudio entonces de Génesis 27, 1 al 40. Vamos con esa primera parte de Génesis 27. Entonces vemos acá, habíamos quedado la vez pasada, ¿sí? Em, en Isaac y también como Esaú vendió su primogenitura por cuestión de, pues, de un guiso de lentejas, un guisado rojo, ¿sí? Entonces por eso su nombre, el nombre Esaú, ¿sí? O Edom, que es el otro nombre, quiere decir rojo, ¿sí? Rojo. Entonces por eso los edomitas son los descendientes de Esaú, es lo mismo. Es para que lo tengamos en cuenta y ese nombre significa rojo porque él vendió su primogenitura por un guiso rojo que dice ahí, la Biblia menciona ahí. Menciona el capítulo 27, comienza indicándonos que Isaac ya era viejo, ¿sí? Y sus ojos ya no tenían visión, dice acá, ya no estaban sin vista sus ojos, y llamó a su hijo mayor, pues para darle la bendición correspondiente, por ser pues el hijo mayor, también el primogénito, pero pues obviamente él había vendido su primogenitura. Pero aparte de eso, entonces, solamente le dice él que antes de darle la bendición, que tomara las armas y de esa manera ahí dice que toma tu aljiba y tu arco y sal al, al campo a cazarme algo y hazme un guisado como a mí me gusta. Entonces Isaac le pidió esto a Esaú, eh, para que pues después de ese guiso él le diera su bendición, ¿sí? Pero pues dice el versículo 5 que Rebeca lo escuchó y y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Pero entonces Rebeca habló con Jacob diciéndole pues que vamos a engañar al papá y pues le dijo de esa manera que pues trajera como el guiso antes que lo trajera Esaú. Y por eso entonces termina Jacob recibiendo la bendición disfrazando Rebeca a Jacob. Y entonces miremos aquí varias cosas interesantes y es que por, digamos, por lo que hemos visto acá hasta el Génesis, el pecado entra por el apetito. Esaú vende su primogenitura por el apetito y ahora también Isaac se deja engañar por el apetito. ¿Sí? Son tres cosas bien importantes que nos indican algo, que pues la parte del apetito es bien importante para nuestro tema de también de tener como fuerza de voluntad y fuerza para seleccionar ciertas cosas en nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice el capítulo 25 era que Saúl estaba como que no aguantó, estaba muriéndose de hambre y pues la verdad no creo, o sea, es una como una frase, digámoslo así, jocosa, pero no realmente que de verdad se estuviera muriendo, podía aguantarse un poquito y esperar a hacer las cosas o esperar a hacer o cocinar sus cosas y no terminar vendiéndose por el gusto o por el deseo de comer lo que a mí me place y me gusta, ¿sí? O lo que yo quiero inmediatamente. Por eso les decía del tema de la paciencia. Qué bueno es que nosotros tengamos la paciencia y por eso el capítulo de Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles, la paciencia de los santos. Así que nosotros tenemos que eh, educarnos a nosotros mismos también controlando nuestro apetito y es una manera muy grande en lo cual pues se ha como detectado científicamente que si yo domino el apetito, es más fácil que yo tenga más fuerza de voluntad para dominar otras cosas. Por eso el tema del apetito está muy involucrado con el tema de la salvación, el tema de yo tomar decisiones y no dejarme influenciar, digamos, por el grupo, por la fuerza social o cosas por el estilo. Entonces, si nosotros aprendemos a dominar el apetito, podemos dominar muchas cosas espirituales de nuestra vida, tener hábitos, cambiar hábitos va a ser mucho más fácil. Entonces, la manera de que nosotros nos entrenamos es así. No es en vano que nosotros como adventistas tengamos una luz respecto a la salud.
no es en vano y no es solamente, generalmente a veces pensamos, no es para que nosotros vivamos más. No es cierto porque hay muchas personas que pues son vegetarianas, tienen un buen régimen alimenticio y aún así pues de pronto se enferman de cáncer, les da alguna enfermedad y pues mueren a temprana edad, ¿sí? Actualmente sí, en las zonas azules, de las cuales hace mención de Loma Linda, que es una de las poblaciones adventistas que son más longevas, pues a veces nosotros decimos, wow, los de Loma Lindas, y somos adventistas, pero pues veamos cómo viven ellos, y veamos cómo viven ellos a comparación a nosotros. Son unos adventistas especiales que de verdad pues toman muy en cuenta pues las recomendaciones que se hacen en la reforma pro salud. Entonces, eso, y pues eso no es lo más importante. Lo más importante es que eso nos da fuerza de voluntad para que, o sea, nos entrena para tomar decisiones y no dejarnos dominar por nuestros deseos, ¿sí? Porque pues el apetito es uno de los deseos más grandes que existe en el ser humano. Entonces, por eso es bien importante. Por ahí cayó Eva, por ahí Esaú terminó vendiendo su primogenitura y por ahí Isaac terminó bendiciendo al que no debía recibir la bendición, pero pues así pasaron las cosas y así sucedió. Entonces, engaña con un disfraz Jacob a Esaú, lo engaña. En este caso, pues no se colocó una máscara, pero sí se colocó un traje distinto o una piel distinta porque lo que hizo fue engañar con piel a su papá. Dice que se puso piel en los brazos y en el cuello porque Saúl era peludo em, y Jacob no, entonces era más lampiño y el otro más velludo, entonces de esa manera engañó y también se puso la ropa, ¿sí? Y por eso este evento de Jacob y Esaú simboliza muchas cosas, ¿sí? Simboliza muchas cosas porque los dos hijos, la manera de comportarse y el carácter simbolizan a lo bueno y lo malo, sí, como Jacob siendo el bueno y Esaú lo malo, pero miren en esta situación que Jacob se convierte aquí en una persona que está engañando, en una persona que no está mostrando su verdadera faceta, está mostrando lo que no es y por su interior tiene una cosa totalmente distinta. Entonces mire todo lo que engaña a Jacob, pero aún así, más adelante nos damos cuenta que aún así él se arrepiente y Dios le perdona. Pero lo que hizo a él, pues fue engañar, fue mentir, engañó a su propio padre y de esa manera, pues las consecuencias de ahí para adelante, pues se vieron, digamos, en esa riña entre él y su hermano, pero sin embargo, su arrepentimiento fue sincero y no está más que nosotros cuando hagamos algo malo, sepamos que el amor de Dios es tan grande que tenemos la oportunidad de arrepentirnos y Dios va a escuchar ese arrepentimiento de nuestro lado. Eh, Mintió colocando a Dios, sí, porque menciona el nombre de Dios, prácticamente está tomando el nombre de Dios en vano, también uno de los mandamientos, nombra y dice por aquí el versículo 7, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que muera. Ahora pues, hijo mío, bendice a mi voz en lo que yo te mando. Ve ahora y tráeme de allí dos buenos cabritos, y esto le está diciendo Rebeca, ¿sí? Pero están poniendo también el nombre de Dios y vemos más adelante también que ponen a Dios en el medio, pues jugando realmente con lo que es el nombre de Dios, poniendo a Dios en el centro cuando Él no es, ¿sí? Más adelante en el versículo, creo que es el versículo 20, dice, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Entonces dice Jacob, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. Mentiras, no fue Dios que le dio la oportunidad del guiso, sino que pues él con astucia y con la astucia de su madre encontraron esta trampa y engañaron a Isaac. Entonces mintió y colocó a Dios jurando que supuestamente Dios, prácticamente jurando que Dios le había ayudado a conseguir este cabrito para el guiso y mentiras que no era así.
Bueno, fueron dos cabritos, ¿no? Con los cuales se hizo el guiso y también con el mismo elemento que comió, con ese mismo elemento, con las pieles de esos cabritos, también se lo colocó en las manos y en el cuello. Entonces, de esa manera engañó Jacob a Isaac. Isaac termina bendiciendo entonces a Jacob, ¿sí? Allí está la historia mencionada y le da la bendición a Jacob pensando que era Esaú. No solamente se colocó, les decía ahorita, no solamente la piel del cabrito en las manos y en el cuello, sino también que se puso una ropa de Esaú para parecerse mucho a Esaú, ¿sí? Entonces olía igual, se veía igual, pero había una situación, y es tan raro, no habla igual, ¿sí? No habla igual, pero parece, huele y se siente como Esaú, ¿sí? Entonces, muy relacionado este Jacob, ¿sí? En el tiempo del fin, ¿sí? De tal manera que para nosotros conocer la verdad no puede haber símbolos de ni siquiera una sola cosa que de pronto no cuadre. Y acá a Isaac no le cuadraba que la voz no era como la de Esaú, pero aún así él prosiguió y terminó decidiendo su bendición para el hijo que no era la bendición, según pues era la costumbre de esa época. Entonces por eso debemos ser muy cuidadosos cuando cuando hay un poco de mentira o al contrario, cuando hay un poco de verdad en una gran cantidad de mentiras, ¿sí? Eh, realmente todo eso se convierte en mentira y peor lo contrario, cuando hay demasiada verdad con una pizca de mentira, pues es una totalmente y es más dañosa esa mentira que cualquier otra mentira, ¿sí? Cuando hay mucha verdad con un poco de mentira, es una mentira que involucra demasiado, ¿sí? Y nos puede engañar muchísimo y puede engañar a mucha gente. En este caso, había un indicador de mentira, pero pues aún así Isaac se dejó convencer y terminó pues cayendo en la trampa que había puesto Jacob y Rebeca. Entonces, para que también nos enseña eso, cómo nosotros, el interior, hay que escarbar el interior para encontrar la verdad y no quedarnos solamente con las apariencias, como Isaac lo hizo. Y pues llega Esaú, se da cuenta del engaño que le había hecho su hermano y de esa manera pues ya no habían, dice, no quedó bendiciones, dice que Esaú pues se desesperó y dijo que cómo así, que si no quedaba una bendición y terminó pues dice ahí que hasta lloró por todo lo que había pasado y pues le dice a Jacob que porque hizo eso, sí, que no solamente le robó, sino le compró su primogenitura, sino también em, la bendición se la quitó. Entonces, de esa manera, la palabra, el significado del nombre Jacob o Jacob, como se leería en el hebreo, es suplantador, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo se escribe Jacob. Todas las letras ya las hemos visto. Mire que aquí eh, están, pues aquí está la letra muda, véala. Entonces ahí para que vean, ya está Jacob, ¿sí? Entonces, como una A acá con esta letra muda y la aquí Cop y termina en B, Jacob, ¿sí? Suplantador. Y ese es el significado de este nombre. Suplantador, mentiroso, engañador. Eso significa el nombre de Jacob por todo lo que hizo y por todo lo que el capítulo 27 habla acerca de este gran engaño que le hizo a su hermano Esaú. No sé si tengan comentarios hasta aquí, quieren agregar algo que hayan visto de pronto en el estudio o ahorita mientras estaba hablando que quieran comentar algo. Sí, buenas noches. Gracias, Eli, por todo lo que compartes. Em, aquí, cuando, cuando Esaú llora, pues hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, y aquí se ve claramente. Él llora y se lamenta es por la consecuencia, más no por el pecado. Si ya vimos
No, no hemos visto a José, pero cuando uno ve la historia de José, ya no sé dónde ando parada. Cuando uno ve la historia de José, la estudia, José inmediatamente que se le presenta la tentación y dice, ¿cómo haría yo este gran mal contra Dios, no? Y aquí Esaú solamente después, porque es que ya, o sea, después de que él le importó cero la primogenitura, que cuando eh, tiene hambre, viene y le pide a su hermano comida y dice, pues, ¿de qué me vale la primogenitura? Ahora sí que ve que él, porque es que esto era una promesa de Dios, que uno de los hijos, que el menor, sería sobre el mayor. Y pues lo que Dios dice se cumple, ¿no? Eso lo hemos estado aprendiendo y reforzando. Pues aquí lo que Dios dijo se cumplió. No era la forma que Dios lo tenía así establecido, no era la manera. Sin embargo, pues aún en esta circunstancia, digamos que Dios de alguna forma lo permite y se cumple, ahí él ya no lamenta eso de pecar contra Dios, sino lo que lamenta es realmente y desechar la promesa que Dios había dado, o sea, la palabra que Dios había dado, es lo que él lamenta y es realmente la consecuencia, que él no sería el jefe de la familia, ni tendría todos esos privilegios espirituales, porque eso tenía, ser primogénito tenía una connotación muy profunda. Entonces, pues son aprendizajes para nosotros. Cuando algo no sale bien como nosotros esperamos, o no ocurre como nosotros esperamos, o cuando viene la consecuencia por alguna decisión, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Sintiendo remordimiento o arrepentimiento? Porque son dos cosas muy diferentes. Cuando Judas, por ejemplo, pecó, cuando Judas se ahorcó, Judas no se ahorcó porque sentía culpa por su pecado. Él sentía era remordimiento, tristeza por las consecuencias porque las cosas no le habían salido igual. Entonces, ahí, ahí para que nosotros tengamos como esas dos palabras en nuestra mente cuando vienen consecuencias también sobre nosotros y nosotros decidir si queremos arrepentirnos, que es cambiar nuestra trayectoria, o si simplemente estamos sintiendo tristeza por la consecuencia de nuestras acciones. Así es, gracias, Audi. Y generalmente eso nos pasa mucho de niños, ¿sí? Nos preocupamos es, digamos, por el castigo que me van a dar, más no porque realmente de pronto haya hecho algo, haga sufrir, digamos, a mi mamá o a mi papá por lo que hice, si lo ponga triste, me duele es el castigo o lo que me van a hacer, más no la tristeza que realmente sería el arrepentimiento, ¿sí? De hacer sufrir a mi mamá porque me dijo mi mamá o mi papá me dijo algo que no hiciera y yo terminé haciéndolo. Me duele a veces el castigo y pues eso es remordimiento, no arrepentimiento. Me duele es la consecuencia, más no realmente no reflexiono en lo que hice y cómo de pronto me hace daño a mí y también hago daño a otras personas. Entonces, bien importante. Aquí también de lo que mencionaba Audi, el tema de la predestinación, em, para recordarlo acá que aunque pues de pronto es un tema bastante complejo que muchos nos hacemos, bueno, pues si Dios ya había dicho que el mayor serviría al menor, pues era la manera en que Dios lo iba a hacer, pero resulta que no. Y aunque Dios ya conoce el fin desde el principio, y posiblemente por eso muchas de las cosas que Él dice se cumplen al final, no porque Él las predestine, sino porque él ya sabe el comportamiento tal vez que nosotros y las decisiones que nosotros vamos a tomar de acuerdo a lo que nosotros somos, pero no porque él nos programe, sino que porque nosotros mismos terminamos decidiendo de acuerdo a las cosas que nos rodean, de acuerdo a las cosas que nosotros hacemos, terminamos nosotros decidiendo. Entonces uno dice, bueno, ahorita yo qué hago si igual Dios ya sabe lo que voy a hacer, pues entonces busquemos hacer las cosas bien y que eso sea lo que Dios tiene, lo que Dios ya sabe, ¿sí? De nosotros en el futuro, que sepa cosas buenas. Entonces, así Dios ya lo sepa, nosotros debemos esforzarnos porque Dios maneje, o sea, o esté nuestra vida en las manos de Dios y que de esa manera
ese sea como lo que nos espera, porque lo que sí dice la Biblia, nosotros salimos es predestinados para salvación, y eso es lo que Dios quiera, pero no porque lo que Dios desea, no porque Dios nos programe, sino porque ese es su deseo, pero muchas veces nosotros dañamos ese plan que Dios tiene, haciendo las cosas equivocadas. Aquí se cumplió la profecía, se cumplió lo que dijo a la manera de las malas decisiones del hombre. Sin embargo, se cumplió las cosas, y de esa manera entonces el mayor termina sirviendo al menor, y el menor termina siendo el primogénito, el que decide, termina no siendo el primogénito, sino ocupando el lugar del primogénito y recibiendo esa bendición que la merecía el primogénito. Por una trampa, pero sin embargo, pues el amor de Dios es muy grande, que Jacob pues termina siendo el pueblo de Dios y termina siendo el elegido por Dios, para de allí descender las 12 tribus de Israel, que es el nombre que se le da a Jacob después de algún tiempo ahorita en los capítulos más adelante. Perfecto. Si tienen algo más que comentar, ¿sí? Leí el libro, el comentario del libro del Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas. Eso es demasiado bueno, Sí. porque le hace ver a uno cosas que de pronto en más profundas, por supuesto, como dice Borges, como el microscopio. Y entonces cuando viene aquí Esaú y le dice al papá que lo bendiga, Padre, no has guardado para mí ni una sola bendición, ahí, eh, Sa- am, ahí se me olvidó, Isaac recuerda con mucha nitidez lo que él de pronto había echado en el olvido, que eso era la bendición. Y, y entonces él ratifica la palabra del Señor y me pareció bonito, a pesar de que él había sido pues como terco toda la vida, porque no había querido entender, aceptar esa voz que el Señor le había dado. Y pensaba yo en la diferencia entre Abraham y, y su hijo, Isaac, ¿no? Esaú, Sí, Isaac, Abraham e Ismael, Isaac, ¿no? Abraham sí. e Isaac. Porque es que mira que Isaac, ¿cómo fue cuando Dios le dijo a Abraham que lo llevara y lo sacrificara? Mm, ¿Ah? Él dijo, no se rebeló, ni dijo, no, vamos a hacerle una jugada a Dios, nada. O sea, ¿cómo puede uno de todas maneras cambiar en el tránsito de la vida? En el momento tuvo tanta fe para creer en la palabra de Dios que él mismo no luchó contra su padre para que lo sacrificaran. Y ahora, cuando Dios había hablado algo acerca de sus hijos, sí, sí, de alguna forma sí luchó, o sea, se rebeló contra lo que Dios decía, pero ahí cuando Esaú, perdón, me- Isaac, perdón, cuando Isaac le dice, no tienes ni una bendición para mí, él cuando le dice, no, ya fue bendito y será bendito, porque ahí afirmó que lo que Dios decía se cumplía y que por más que él había querido negarse a eso, lo había podido hacer. Dios había cumplido su palabra. Entonces también interesante, o sea, los diferentes eventos de la vida nos pueden a nosotros hacer como cambiar. Por eso necesitamos permanecer aferrados al Señor, porque como dice, bueno, creo que es en el Espíritu Profecía, o sea, lo de ayer, la fe de ayer no me sirve para hoy. Eso es algo, un tema permanente y constante. tal cual, gracias, Audi, porque sí, hay muchos detalles aquí que pues, no alcanzamos a estudiar acá, pero sí, complementar con el espíritu de profecía estos, lo que estamos estudiando, y reflexionar en todas las aristas que hay detrás de esta historia es tremendo, ¿sí? Y estos capítulos nos enseñan demasiado, el 27 y el 28, muchas cosas que pronto no alcanzamos a ver cada detalle, pero esos detalles son que ustedes han visto, son bien interesantes, y que pues de pronto también les puedo compartir acá algunos de ellos, pero pues sigamos ahí estudiando y aprendiendo de las grandes enseñanzas que nos da. El versículo 41 del capítulo 27 comienza diciendo que en el corazón de Saúl, pues dijo, voy a matar a mi hermano cuando mi papá muera, voy a matar a mi hermano, ¿sí? O sea, tuvo espíritu de venganza en estos momentos. Esaú revela, pues, ya lo había revelado, digamos, su carácter, pero pues aquí ya con ese pensamiento de matar a su propio hermano, pues termina como aniquilando realmente quién es él,
y sabiendo quién es Esaú, con ese temperamento que es capaz de matar a su hermano, adicional pues que era su hermano, ¿no? Entonces, ese es Esaú, y de esa manera piensa, pero pues su mamá escucha las palabras de Esaú, y pues entonces le dice a Jacob que huya de allí porque posiblemente cuando Isaac muera, Esaú va a matar a Jacob, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues la mamá le dice que huya a la casa de Labán. Posteriormente, en el capítulo 28 también le dice Isaac que se vaya, ¿sí? Porque no sea que Esaú tome represalias contra él. Y también es bien importante ver acá un detalle en la escritura bíblica, que el capítulo 28 es una continuación del fragmento que quedó en el capítulo 27, ¿sí? Mm, si acabáramos el capítulo 27 ahí, no tendría continuidad o faltaría, hay algo que falta, ¿sí? Hay algo que falta, entonces para que veamos eso también, que muchos de los capítulos, a veces, pues recuerden que estos capítulos bíblicos se metieron en la Biblia, pero pues como para buscar textos rápidamente, pero realmente la Biblia es un escrito continuo que no tiene versículos ni capítulos. Tal vez los libros, digamos el Génesis, pero no tenía antiguamente ni capítulos ni versículos, sino era un escrito de corrido. Y aquí nos damos cuenta en el capítulo 28 que ese capítulo 28 no tiene subtítulo al comenzar, sino es una continuación de lo que está hablando anteriormente, ¿sí? Y muchos libros así lo son, ¿sí? No pasan de capítulo a capítulo y el tema, bueno, y los versículos, a veces hay un versículo que termina con una coma y el siguiente versículo es continuación, entonces a veces hay que terminar la idea para entender bien el contexto del cual estamos hablando. Y aquí hay algo bien interesante, y es que Rebeca le dice a Isaac, dijo, fastidio tengo de mi vida a causa, estoy leyendo el versículo 46 del capítulo 27, el último versículo del capítulo 27. Dice, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het, ¿sí? Si Jacob toma mujer de entre las hijas de Het como estas, de entre las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero mi vida? O sea, Rebeca definitivamente no quería que Jacob se involucrara con las cananeas. Recordemos que las hijas de Het, pues son las eteas, ¿sí? O los eteos. Este pueblo eteo, pues es cananeo, y de allí, recordemos en el capítulo 26, al final del capítulo, que dice que Esaú tomó por esposas o por mujeres a las hijas de Het, ¿sí? Eran eteas. Entonces allí también se ve la rebelión de Esaú tomando mujer de los cananeos, mientras que pues a Jacob se le aconseja y su madre le dice, por favor, no tome hija, no tome mujer de las hijas de los eteos, ¿sí? Sino que más bien vaya hacia la casa de Labán y que de esa manera pues tome de allí pues algunas de esas que es parte de la familia y no son cananeas. Pero vemos empezando el versículo 1, comenzando el versículo 1 del capítulo 28, también Isaac llama a Jacob y le dice, no tomes mujer de las hijas de Canaán. O sea, la mamá le da el consejo y ahora el papá también le da el consejo a Jacob que por favor no vaya a tomar hijas de los cananeos, ¿sí? Y más bien que se vaya para el mismo lugar que le dijo su madre, ¿sí? Dice, para Harán, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y tome de allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, ¿sí? Entonces, de esa manera, no querían contaminar, ¿sí? La promesa también era parte de la promesa que Dios, del pacto, era pues no juntarse con la población extraña, que más adelante vemos al pueblo de Israel que tuvo tremenda maldición y pues involucrarse con las cananeas, con los cananeos trajo grandes problemas al pueblo. Era un consejo que Dios había dado, una recomendación, prácticamente una ley, pero pues a veces nosotros decimos, no, son consejitos, pero esos consejitos, si están registrados, si son consejos de Dios, por algo los dirá. Y de esa manera, pues aquí nuevamente la mamá y el papá le recomiendan a Jacob que vaya
y se vaya para la casa de Labán, que huya y se vaya a la casa de Labán a tomar por mujer a las hijas de allí. Entonces Isaac le da la bendición y de esa manera entonces Jacob se va, pero Jacob va con tristeza, recordando todo lo que él hizo, todo el engaño que le hizo a su hermano, todo lo malo que hizo y pues prácticamente asumiendo las consecuencias de sus decisiones, pero también menciona que él de verdad estaba como triste por todo lo que no, no solamente porque su hermano lo iba a matar, sino porque abandonó a su mamá, abandonó a su papá, no había muerto su papá, y pues terminó dejando a su casa por toda, o sea, la consecuencia de todo lo malo, y pues sí tuvo tristeza ante Dios. Y en ese momento dijo, ¿será que Dios ahora tiene compasión de mí por todo lo malo que yo he hecho? ¿Mm? Eh, y entonces, pues finalmente Jacob se va de allí pues para evitar que su hermano lo mate. Y en el versículo, en los versículos, en el versículo 9, adicional a las hijas de los heteos que había tomado Ismael por mujeres, tomó otra mujer, dice ahí. Se fue Saúl a Esaú a Ismael, ahora se va a los ismaelitas, y toma otra mujer de las ismaelitas, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Entonces, prácticamente Saúl se corrompió con los cananeos y con los ismaelitas también, y hizo todo lo contrario a cuál era la voluntad de Dios, cuál era también el consejo de sus padres, y desobedeció totalmente, pues trayendo de ahí para adelante la perdición total del pueblo, pues de los ismaelitas, y pues más adelante nos vamos a dar cuenta que los ismaelitas fueron uno de los enemigos más grandes también del pueblo de Israel, tal cual también los fueron los filisteos, los moabitas, también las hijas de los hijos de Lot, que tristemente pues ahí se causó toda esa amalgamación, digámoslo así, de lo que es la fe, de lo que es el cristianismo con el paganismo, al involucrarnos tal vez con personas que sentimentalmente enrollarnos con personas que no son de nuestra misma fe. Entonces, ahí pues se trajo Ismael trajo pues la perdición total a su vida. Y pues se menciona esto allí como antes de continuar con la historia de Jacob, pero entonces dice que Jacob sale de Beerseba para donde estaba Labán, y pues esa tristeza que él tenía también y ese pensamiento acerca de si Dios sí, si Dios estaba con él, pues en ese momento Jacob dice que llega a Betel y allí toma una roca, una piedra, la coloca como de almohada, se acuesta y allí tiene Jacob un sueño bien interesante, eh, y dice así, dice Ángeles, versículo 12, y tuvo un sueño, vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Jehová estaba en lo alto de ella y dijo, yo soy Jehová, Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que está en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tus simientes. Pues yo estaré contigo, te guardaré que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué lindo sueño que tuvo Jacob, qué linda visión, recordándole Dios la promesa que le había hecho a Abraham, que también se la había recordado a Isaac y ahora se la recuerda a Jacob, aún en esa desesperación que tiene y aún en esa situación que tiene después de haber cometido semejantes atrocidades de engaño, de todo lo que hizo, de que dejó a sus padres, todo eso, pero ahí hay una luz de esperanza para el que realmente se arrepiente, para el que realmente entrega su corazón a Dios. Siempre hay una oportunidad más, y aquí está entonces Jacob recibiendo mediante un sueño la voz de Dios, y pues es muy bonito lo que dice al final del versículo 15, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que he dicho, teniendo aquí
la seguridad de que lo que Dios ha prometido lo cumplirá, lo que Dios ha dicho lo hará. Entonces, para que recordemos eso, y aquí Dios se lo recuerda en ese sueño. Pero lo interesante también de este sueño es que es una profecía muy interesante acerca del Mesías. Y uno dice, ¿por qué? Porque veamos que la escalera está tocando la tierra, pero a su vez está tocando el cielo, y a su vez hay una comunicación mediante esa escalera de los ángeles que tienen la posibilidad de subir y bajar por esa escalera entre el cielo y la tierra. Esa escalera no representa nada más ni nada menos que a Cristo, a Jesús, ¿sí? El que vino a esta tierra, tocó esta tierra sin perder el contacto con el cielo, tocó esta tierra haciéndose humano, posteriormente resucita, sube al cielo, pero de esa manera llegó hasta la tierra para que nosotros tengamos un contacto con el cielo y no perdamos esa comunicación que tenemos por medio del Hijo con Dios. Entonces dice, Jehová estaba en lo alto, estaba la escalera tocando el cielo y tocando la tierra, y ángeles subían y bajaban por ahí. Entonces, esa escalera que representa a Jesús es nuestro contacto con el cielo, con Dios. Y es ese contacto de la tierra con el cielo, recordemos que mediante el Hijo. Por eso cuando nosotros oramos, decimos en el nombre de Cristo, porque pues Él estuvo acá y nos dio ese derecho a que nosotros pidiéramos las cosas en su nombre, ya que pues Él murió por nosotros, y de esa manera pues es ese contacto con Dios directamente, con el Padre, su Hijo que vino aquí a la tierra. Em, Bien bonito, la promesa se la recuerda a Jacob. Nuevamente la promesa que Abraham se la dio 3 veces de lo que leímos, 3 veces recuerdo que la dijo, que iba a ser como el polvo, como las estrellas, como la arena del mar, ¿sí? Y aquí entonces a Isaac vuelve y se la recuerda, a Jacob vuelve y se la recuerda, y pues le dice, no voy a dejar hasta que la promesa se cumpla, y de esa manera pues allí este lugar donde estaba Jacob se convierte en un lugar muy bonito, ¿sí? Muy especial para él. eh, Betel se llama el lugar, sí, aunque Luz era su nombre anterior, pero se termina llamando Betel porque le coloca así, es la ciudad de la luz, sí, le coloca a Jacob a este lugar. Y dice el versículo 20, allí hizo un voto Jacob diciendo, si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en el que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Aquí otra vez menciona el diezmo y parte también del derecho que nosotros le devolvemos a Dios por todas las bendiciones que ha hecho. No solamente en símbolo de agradecimiento, sino también como una responsabilidad de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces Jacob promete el diezmo, y Abraham, recuerden que también dio el diezmo, también era esa muestra de que nosotros todos se lo debemos a Dios, y es parte de ese reconocimiento que actualmente nosotros también pues practicamos esto del diezmo, no porque Dios necesite plata, porque Dios no necesita absolutamente, sino es parte de lo que de verdad nosotros reconocer que Dios nos ha dado todo y que todo es de Dios. Y Dios solamente nos está pidiendo, somos sus socios y solamente nos está pidiendo una parte, así que hay que devolvérsela. Si no se la devolvemos sería un robo, porque estamos teniendo un convenio, e independiente de lo que hagan con la plata, porque a veces no se la roba uno, pero se la roba otro, pero eso independiente de eso, nosotros debemos actuar, sí, realmente como Dios nos ha dicho, independiente de lo que pase con el dinero. Y a veces sí vemos nosotros que se invierte mal el dinero, pero hay un compromiso en devolver el diezmo, y pues nosotros tenemos ese compromiso. Si las demás personas actúan mal, pues no es excusa para que nosotros también lo hagamos, ¿sí? Entonces, eso pasa mucho a menudo. Entonces, si yo me, si yo quiero hacer el bien, pero los demás, la mayoría está haciendo el mal, pues a mí se me pega y termino yo haciendo el mal. No, realmente lo que yo tengo que hacer es hacer el bien, no importando si la mayoría hace el mal. Y pues de esa manera, Jacob entonces promete el diezmo, y de esa manera es un agradecimiento también
a Dios, pero más que agradecimiento es una responsabilidad que tiene por todo lo que Dios ha hecho por él. Em, Nuevamente utilicé esta palabra shalom, también la podemos leer porque ya vimos todas las consonantes, las vocales, pero allí está esta palabra porque dice la palabra paz que está allí en el versículo 21. Y si vuelvo en paz, si Dios te da seguridad, si por eso Jehová Shalom es el Dios de la seguridad, el Dios de la paz, y aquí Jacob lo menciona, si Dios me da paz y vuelvo en paz a la casa de mi padre, Jehová, tú eres mi Dios, sí, porque pues me cuidó de cualquier cosa, de su hermano que estaba a punto de matarlo, y de esa manera pues allí hace un pacto también Jacob con Dios. Shalom, entonces recordemos esa palabra, shalom, seguridad y paz, y también shalom se utiliza para como el hola el hola o el hasta luego en hebreo, es la manera de saludar y de despedirme, dando como una bendición, que Dios te bendiga, algo así parecido, pues es prácticamente que la paz de Dios sea con nosotros al momento de saludarnos y al momento de despedirnos, por eso pues se dice chalón al saludarse y chalón al despedirse, seguridad o paz. Entonces, estos fueron los dos capítulos que tratamos esta semana. Esta es la última partecita, la que les acabo de comentar, y pues bueno, es el momento si tienen algo que comentar, algo que vieron, que reflexionaron o alguna pregunta o inquietud que tengan para compartirla. Bueno, entonces les voy a hablar yo. Este, cuando leía el capítulo del libro Patriarcas y Profetas, hablaba un poquito acerca del carácter de Esaú y de Jacob. Cómo Esaú era, lo relacionan con las personas que en la actualidad y pues en su tiempo de Ellen White y ahora lo ve uno más, viven solo para el momento, ¿sí? Viven solo para el momento, no piensan en las consecuencias. Y, y Jacob era un hombre que pensaba más en el futuro. Era, disfrutaba mucho estar en la casa, cuidar los rebaños, labrar la tierra, em, como que administraba bien, porque pensaba en cómo iba a ser el futuro, ¿sí? Entonces administraba bien lo que tenía. Y entonces, cuando leí eso y después en el capítulo anterior, y leí todo el comentario y luego leí el versículo 20, me sorprendió el cambio, porque el cambio, él después de que le gustaba como la estabilidad, digámoslo así, simplemente le pide a Dios que le dé lo básico. Y ahí también ve uno cambio, ¿no? O sea, uno ve cambios en todo el tiempo y las circunstancias y él ver cómo Dios lo protegía, lo ayudaba, lo acompañaba y cómo en el momento en el que él no sabía qué hacer, Dios se le presenta de esa forma tan real a través de ese sueño en el que ve la escalera que toca desde la tierra, que tiene la base en la tierra hasta el cielo. Yo digo, wow, qué impresionante es cómo puede uno como ser humano cambiar. De pronto querer una tranquilidad, una estabilidad, sencillamente le dice Dios, deme lo necesario, que si usted me da lo necesario y me regresa en paz, usted será mi Dios. No habrá otro, ¿sí? No habrá otro, no, no seré infiel como lo fue mi hermano también, pues porque Jacob al casarse con mujeres que eran paganas, pues abiertamente estaba y osadamente estaba yendo en contra de todo lo que quería el Señor. Me impresionó mucho cuando después de todo esto y de perder la primogenitura o no tenerla como él la quería, abiertamente se revela y se revela más casándose con otra mujer cananea. Em, Mientras que en el versículo 28:7 dice de Jacob que obedeció a su padre y a su madre. Y pues nosotros sabemos que después vienen los mandamientos, ¿no? Y con los mandamientos dice que honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Em, la vida de ah, Esaú fue una vida de abierta rebeldía a Dios y pues ahí están las consecuencias. Ujú. La vida de Jacob fue una vida que fue tranquila, luego fue un engañador,
pero también en él se cumplió la promesa también, que de obedecer a su padre y a su madre, y a él le fue bien, porque aunque cuando salió y en ese momento en el que él sueña, no tiene nada, tiene una piedra de almohada, lo que tiene puesto y ya, Dios lo regresa en paz a la tierra de sus padres y lo regresa como un hombre también bastante próspero, con muchas cosas. Y él no le pidió eso a Dios. Él lo único que hizo fue decirle, Dios, deme la comida, deme vestido, deme, y usted va a ser mi Dios. Y además de eso, se comprometió con dar el diezmo y entonces Dios fue muy fiel. Entonces, me impresiona mucho. Estos días estaba escuchando al pastor Bor, que estaba dando unas conferencias por ahí en Bucaramanga, y él es como, le encanta mucho el libro de Génesis. Y de los primeros capítulos encontró otras lecciones que él no las había encontrado y yo creo que pues uno no le ha puesto cuidado. Es así, me ha gustado mucho Génesis porque encuentro muchas lecciones y se repiten y yo digo, ¿cómo es Dios? Porque se preocupa de eso. Si uno lo pone primero, si no está preocupado por el tener, Él se va a encargar Él es fiel, Él es fiel. Y estos dos capítulos le recuerdan a uno eso, no debemos sacrificar nuestra primogenitura, nuestras cosas eternas por los bienes materiales, porque es lo que hoy invitan, ¿no? Se invita mucho el tener, o sea, es que hay que tener, porque es que hay que disfrutar, porque, bueno, todo lo material y todo el momento, pero confiando en el Señor y como tú insistes en tener esa paciencia, el Señor nos va a dar lo que necesitamos, incluso nos va a dar más de lo que necesitamos. Entonces, las lecciones eh, como de vida cotidiana me han parecido demasiado lindas en este estudio de estos dos capítulos. Así es, gracias, Audi. Shalom, sí, por eso me impacta mucho esto. Shalom, solamente necesitamos como que la seguridad de que Dios esté con nosotros, esa paz que nos da Dios y que de esa manera la busquemos. Y también del versículo, capítulo 28 versículos 7 y 8 pues lo que mencionaba Audi se ve claramente allí. Vemos a Jacob obedeciendo y también el versículo 8 vemos a Esaú yendo en contra, total, dice, vio Esaú que las hijas de Canaán no agradaban a Isaac su padre y pues, o sea, prácticamente él tomó esa decisión de ahora irse con una ismaelita para ir en contra de la voluntad de sus padres, ¿sí? O sea, muy triste ese carácter que él asumió. Y a veces nosotros también nos comportamos así porque de pronto nos ha ido mal en algo, pero digamos, si hay cosas en las cuales de pronto no nos vayan bien en esta tierra, no tenemos por qué de pronto desquitarnos y hasta perjudicarnos, y lo que terminamos es perjudicándonos a nosotros mismos, porque pues sí, puso triste a sus padres, pero más que sus padres, yo creo que para él fue una vida desastrosa haber tomado mujeres de las tribus paganas. Se hizo más daño él que tal vez el que le hizo a sus padres, tratando de vengarse de sus padres, que de hecho ni tenían nada que ver. Bueno, Rebeca sí un poquito, porque sí le hizo ahí la jugada, pero realmente independiente de lo que hubieran sido sus padres, pues tenía el mandamiento de que debía honrar a padre y madre como sí lo hizo Jacob, a pesar de que se equivocó, pero muy lindo también como él acepta finalmente a Dios, como Dios lo busca en medio de su pecado y como Dios le da esa seguridad de paz. Pero aún así vamos a ver más adelante que Jacob eh, todavía siente ese peso de lo que hizo y siente que aún como que no tiene esa seguridad, sí, aunque pues dijo, tú eres mi Dios, siente todavía que algo falta porque se siente, de verdad, muy mal por todo lo que ha hecho y siente que prácticamente que no merece el perdón, tal vez, de Dios principalmente, pero nuevamente Dios, y vamos a verlos en los capítulos que vamos a leer tal vez la próxima semana, nuevamente Dios le reitera esa seguridad que debe tener y ese amor que Dios tiene por él, ¿sí? Para que no haya duda de que Dios lo ha perdonado y que pues estará con él y se cumplirá la promesa que él preguntó, que iría y regresaría en paz a la casa de sus padres. Perfecto, no sé si tienen algo más que comentar. Me hiciste acordar de algo que leí en El Deseado de toda la gente la semana pasada, cuando dijiste que uno no sabe cómo era la vida de Saúl, o sea, si había amargura o lo que sea. El Deseado de todas las gentes en la página 79 dice,
Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador, no da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal al- a los que no están santificados. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Me impresionó mucho porque uno a veces dice, uy, no, pero los malos que se ven como bien, como tranquilos, como que la pasan bien, pero prácticamente el texto lo que nos dice es de dientes para afuera, porque no sabemos en su mente y cuando ellos se quedan solos, cuando están en la noche, por eso es que la gente no le gusta el silencio, porque allí en silencio se encuentran con su vida real, con sus pensamientos, con el Espíritu Santo y pues eso para nada les gusta porque son el Señor allí llamándolos eh, y pidiéndoles cuentas de alguna forma de sus decisiones, de su vida, apartados de Él. Así es, y me gusta, me hiciste acordar del texto de Malaquías, porque allí hay una pregunta en Malaquías 3:14 que a veces nos hacemos nosotros y es, bueno, ¿y por qué, digamos, a veces yo hago todo bien y le va mejor a los que hacen todo mal, ¿sí? Pero como decías ahorita, a veces tal vez de apariencia, pero no sabemos lo que están viviendo en su interior. Y esa pregunta que está registrada allí en Malaquías, pues termina Dios diciéndole, al final verás todo lo que pasa, y termina diciendo el versículo, el capítulo, serás para mí especial tesoro. Dice Jehová, el día en que yo los perdonaré como el hombre perdona a su hijo, entonces volveréis y ahora sí conoceréis la diferencia entre lo que es justo y el que es malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces lo más importante es que a pesar de las tristezas que estemos tal vez viviendo en este mundo, los desafíos que tengamos, pues andemos con Dios, que finalmente será como la mayor seguridad que podamos tener en medio de este mundo. Cristo une al hombre débil y desamparado con la fuente del poder infinito. Esa es la frase que hace relación a la escalera que vio Jacob, que tocaba el cielo y tocaba la tierra. Cristo une el hombre débil y desamparado con la fuente del poder infinito, y de esa manera Jacob recibió esa promesa de unidad y de conexión con Dios, y que Dios no lo había dejado allí desamparado. Bueno, vamos entonces a orar, agradecer a Dios por las lecciones que hemos aprendido de estos dos capítulos, y que de esa manera podamos tener la seguridad de que Dios está con nosotros y que por medio de su Hijo podemos tener completo acceso a Él, sí, a sus bendiciones, a su compañía en medio de las dificultades. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que al reflexionar y al meditar en ella, Señor, tu Espíritu Santo habla a nuestras vidas. Señor, hay muchas lecciones más que podríamos sacar de estos dos capítulos, que podemos sacar. Y tal vez, Señor, seguiremos leyendo estos dos capítulos y tú nos seguirás hablando porque tu palabra tiene poder, Señor. Pero gracias por lo que nos has enseñado hasta hoy, porque, Señor, tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos más que nosotros mismos, y por eso cada texto, cada palabra, Señor, que tú registras en tu palabra, nos da aliento, nos da fortaleza, nos da esperanza y nos da la seguridad de que en medio de este mundo, Señor, lleno de pecado, de dificultades, de diferentes cosas que nos entristecen también, reconocemos, Señor, que tú estás allí en medio de nosotros, cuidándonos, protegiéndonos y recordándonos una vez más que diste a tu Hijo para morir en la cruz, y que estás allí, Señor, no para simplemente tal vez pasarlo bien en esta tierra, sino para darnos una vida eterna en el reino de los cielos. Así que por eso te lo agradecemos, Señor. Te agradecemos porque una vez más reconocemos que tú cumples las promesas que haces y todo lo que nos has prometido en la palabra, Señor, en tu palabra. Lo cumplirás así como le cumpliste a Abraham, como le cumpliste a Isaac, como le cumpliste a Jacob, Señor, nos cumples también a nosotros.
Así que gracias, Señor, porque no lo merecemos, pero así lo haces, y no porque en nosotros haya los méritos, sino porque tu Hijo murió en la cruz por amor a nosotros. Por eso te lo agradecemos todo y te colocamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.